Padre bueno, Padre santo, gracias Señor por su amor, su misericordia, por todo lo que usted nos ha dado, Señor, y este espacio también que tenemos de continuar revisando, Señor, estos documentos, historia, datos tan importantes que son para poder defender su evangelio. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, el día de la semana pasada estuvimos revisando, lo recordamos, Pare de Sufrir, ¿no? Revisamos esta agrupación sectaria, por lo demás. En ciertos territorios, en otros no, pero Pare de Sufrir es una realidad, está sentada en la cultura pseudo cristiana en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, ¿cierto? Pare de Sufrir una alternativa que quedó en la idiosincrasia chilena, brasilera o de Brasil, ¿cierto? El origen, y quedamos ahí, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, hasta el día de la semana pasada, hemos estado viendo y revisando las sectas que están en torno, hermano, a un concepto que podríamos decir cristiano o pseudo cristiana, ¿cierto? Sabiendo que ya a esta altura ya sabemos que cuando hablamos de cristianismo hablamos de la ortodoxia. Pero cuando hablamos de pseudo cristiana entendemos que tiene la Biblia, que es una organización con un concepto de iglesia, concepto de autoridad, concepto de Cristo, concepto de muchas cosas, ¿cierto? Pero una pseudo cristiana. Y el día de hoy, hermanos, vamos a revisar otra que es una totalmente fuera de los cánones cristianos, pero que tiene una cercanía en ciertas cosas, pero no en su totalidad, que es la historia, o en este caso, lo que vamos a revisar el día de hoy, en la práctica, ¿cierto? Vamos a resumirlo completamente lo que es la nueva era. Y tal vez más de alguna cercanía hemos tenido con esto, hermano, porque de verdad que está tan inserta en la sociedad, está tan normalizada, mucho más que el propio conceptos cristianos. Pero sí, es un hecho, es una realidad y está inserta en todo lo que hacemos, en realidad en torno a todo. Bueno, ¿qué es la nueva era? Un conjunto de prácticas, hermano, no es una institución como una iglesia o un movimiento sectario, tampoco se podría decirlo de esa manera, pero sí podríamos decir que es un conjunto de prácticas, como un surtido, ¿cierto?, de filosofías, ¿cierto?, prácticas, movimientos espirituales que surgieron en la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XX. No es considerada formalmente una religión, eso está descartado, no es el fin de este movimiento, no considerar su parte una religión, sino que es simplemente una filosofía de vida, ¿sí? Podríamos darle ese tono. Es una corriente que combina ideas espirituales, más que nada espirituales, como bajo nuestra perspectiva más espiritistas, que en este caso que espirituales, ¿cierto? Pero son esotéricas, ¿cierto? Que tiene que ver todo lo que está lejos, fuera de la materia, ¿cierto? Con torno a lo espiritual. Pseudocientíficas también, porque usted no va a poder creerlo, pero existen ramas universitarias que estudian este tipo de cosas, temas de materia metafísicos, ¿cierto? En relación a esto. Y que provienen de distintas culturas y religiones. Es una especie de teosofía. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez ese concepto, que en realidad es un sincretismo, una combinación de varias cosas, ¿cierto? Y que saca un poco de acá, saca un poco de cristianismo, saca un poco de islam, saca un poco de hinduismo, saca un poco de varias cosas, y ahí tenemos al concepto que entendemos de nueva era. Quiero hacerlo bien sucinto porque realmente es extenso. De hecho, podríamos estar en una rama directamente, un tronco prácticamente, solamente para ello, y no es el caso y no lo vamos a estudiar, pero sí nos vamos a preparar para poder identificarlos. El objetivo principal del movimiento de la nueva era es el desarrollo personal, el yo, ¿cierto? El hedonismo, el egocentrismo, ¿cierto? O sea, este inserto del yo, el bienestar propio. La búsqueda del bienestar y la conexión con lo espiritual, ya sea cualquier tipo de medio que se pueda utilizar, ¿cierto? No tiene que ver con
una espiritualidad que nosotros no la entendemos. Es otro concepto de espiritualidad. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, ¿cierto? ¿Hablamos de qué? De estar en conexión a través de la palabra del Señor con el Espíritu Santo, ¿cierto? O meditar en su palabra, orar al Señor, ¿cierto? Eso es lo que nosotros podemos entender como espiritual, ¿no? Hacer una búsqueda espiritual, que eso es correcto, eso es totalmente correcto. Pero aquí estamos viendo otro tipo de meditaciones, de oraciones y de prácticas que tiene que ver para buscar lo mismo, pero con otra alternativa, ¿se dan cuenta? Por eso en estricto rigor no es considerada cristiana, no es considerada religiosa, pero sí es muy fuerte. Y lo que estamos viendo, hermanos, otra cosa. No quise ser explícito en las imágenes. Traté de buscar lo menos como hereje o lo menos pagana posible en realidad, porque de verdad que todo lo que está en contorno a esto, todo esto es pagano, ¿ya? Y es bien fuerte estos temas, ¿cierto? Bueno, no se basa en dogmas. Aquí el relativismo, hermano, está a flor de piel. O sea, tu verdad, su verdad, nuestra verdad, vuestra verdad, la verdad de todos. Y como ni nadie tiene una verdad, finalmente no hay ninguna verdad, pues, hermano. Pero sí, es una especie de relativismo de que cada uno de ustedes tiene un porcentaje de verdad, ¿cierto? Y pueden tener un punto de vista distinto al otro. Y eso abraza este concepto de la nueva era. Busca mejorar la conexión con uno mismo y el universo, un panteísmo, ¿cierto? Que podemos también decirle de esta manera. Efectivamente, busca la conexión con el todo, con la creación, con lo que se puede ver, con lo espiritual. ¿Se dan cuenta? Ven la naturaleza como algo sagrado, y eso es también relevante, porque vamos a ver por qué muchos movimientos ecologistas surgieron, ¿cierto? Eso también tiene mucha relación. La naturaleza es prácticamente algo muy sagrado para ellos. Y su nombre es una transición de la era de Piscis, ¿cierto?, a Acuario, ¿cierto? Ustedes ya posiblemente van a estar familiarizados con ciertas cosas que vamos a estar diciendo. Y de verdad que es muy común. Algunos rasgos, hermanos, el panteísmo, como lo acabamos de hablar, tiene un concepto de Dios como una energía que forma parte de un todo, ¿cierto? Como algo, no es Dios. Pero si nosotros, mire, quiero que sea muy práctico esto para que lo podamos entender. Si nosotros lo conocemos como Dios, ellos ni siquiera van a tratar de contradecirte, sino que van a decir, sí, perfecto, esa es tu verdad. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí vienen muchas de estas prácticas que vemos tal vez en nuestra sociedad, de que al final la verdad, todos tienen la verdad y al final y tu verdad está bien, ¿cierto? Un relativismo muy, muy enfermizo. Es parte de su doctrina, se llama el relativismo doctrinal, que se basa no en dogmas, en este caso rígidos, sino de exploración personal con lo espiritual. Nosotros tenemos dogmas, ¿cierto? Los dogmas son inamovibles, como por ejemplo, sola escritura. ¿Es un dogma? Sí. No es inamovible, ¿cierto? La deidad de Cristo, ¿es un dogma? Claramente que sí, inamovible, ya. Pero eso, para la nueva era, es algo que no va en su idiosincrasia, no va en sus enseñanzas. No existen dogmas como tal. Pero si tú lo crees como tal, está bien. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Bueno, la Biblia la ven como un libro más dentro de muchos libros espirituales inspirados. No dicen que la Biblia no ha sido inspirada. Dicen que es uno más de los inspirados. Según ellos. ¿Se dan cuenta? Se alejan del concepto de evangelio al solo considerar a Cristo como un iluminado. ¿Se dan cuenta? Ellos ven, efectivamente, no niegan a Cristo, no niegan su divinidad, pero sí ellos ven que es uno más de los iluminados. La iluminación es muy propia de este concepto. El iluminado, ¿cierto? Y la oración, y de hecho ellos también hacen una especie de oración, pero no mediante como nosotros lo vemos a través de Cristo, ¿cierto?, al Padre, sino que ellos hacen una oración de meditación al todo, a todo lo que tiene que ver con la existencia. Es bien raro, hermano, tal vez nosotros, ojalá, bueno, no tenemos mucha conexión con este tipo de cosas, pero si alguna vez lo tuvo, posiblemente va
a empezar a encajar ciertas cosas que, por esto lo hice, o por esto llegué a tal conclusión. Pero es así, ¿cierto? Estos son los rasgos del movimiento. Bueno, la oración es vista como un medio esotérico que permite, por medio de ciertas técnicas, alcanzar nuevamente la iluminación. ¿Se dan cuenta? Ven como un medio, efectivamente, no como un medio de gracia, sino que ellos lo ven como un instrumento más, una herramienta más. Y ese concepto de herramienta es una gama muy amplia de la nueva era, que prácticamente es como una ferretería que tienen de ¿cómo se llama?, de herramientas, ¿cierto? Hay muchas que ellos utilizan como medios. De hecho, ellos oran y te van a decir que efectivamente ellos oran. ¿Se dan cuenta? Y uno se dice, ya, ¿a qué hora? Al universo, al todo, a Dios, a los dioses, a lo que sea, a la energía. ¿Se dan cuenta, no? Es bien enfermizo lo que estoy diciendo, hermano, pero es una realidad que hoy en día está inserto incluso hasta las aulas de los colegios, ¿cierto? De hecho, nosotros con mi esposa vivimos algo muy similar de una profesora que le enseñaba a nuestros hijos que le dieran la bendición, que pidiera la bendición de los alimentos, dar las gracias al Diosito Sol y la Madrecita Tierra. Y uno lo ve tan inofensivo, ¿cierto? Obviamente que yo casi rasgué vestidura, hermano, pero efectivamente es algo intrínseco que empieza algo como tan pequeño, pero lo que están promoviendo es doctrina. ¿Se dan cuenta? Bueno, algunas características: mezclan elementos de las religiones orientales como el hinduismo, el budismo, hermano, muy propio, ¿cierto? Si alguno ha tenido o cercanía con estos movimientos, con el hinduismo, el budismo, ¿no? Ya, son orientales, ¿cierto? Esto quiere decir de Oriente, estamos hablando de China, Japón, Mongolia, ¿cierto? Taiwán, Tailandia, todo ese sector, ¿cierto? Muy fuerte el budismo, es una doctrina, nuevamente, que tiene que ver con este tipo de cosas, ¿cierto? Pero la nueva era extrajo ciertas doctrinas de ellos y las mezcló con lo que Occidente ofrecía, ¿cierto? Porque no solamente se quedó con lo que Oriente le entregaba, sino que también con lo que el movimiento indigenista o los indígenas, el movimiento, la tierra ancestral, también le da. Entonces es como prácticamente un surtido de muchas cosas, pero que tiene un factor común: el universo, lo espiritual, lo que comúnmente cae, ¿cierto? En este caso la población nativa, en idolatría, paganismo. Pero bueno, es una mezcla de religiones, ¿cierto? Tradiciones occidentales como el gnosticismo también es parte, si ustedes se dieron cuenta inmediatamente con estos conceptos gnósticos. El gnóstico no es que no crea en Dios, sino que él entiende como un concepto de Dios, ¿cierto? Abstracto, pero no el bíblico. ¿Se entiende? De hecho, les van a decir que ellos creen en Dios, pero su concepto de Dios, o lo que ellos entienden de Dios, ¿cierto? Y también el cristianismo, porque ocupan herramientas también respecto a Cristo. Ellos lo ven como un ser iluminado, ¿correcto? No estamos viendo el gnosticismo como tal, ¿cierto? Como lo que lucharon los primeros cristianos, sino que estamos viendo la nueva era que adoptó ciertas cosas del gnosticismo. Fomenta la idea de que cada persona tiene un poder interior, el poder interior, la fuerza interior, todo algo que viene dentro de ti. ¿Se dan cuenta? Eso es también parte de sus doctrinas. Una chispa divina. Tal vez lo han escuchado, ¿cierto? ¿O no? Qué bueno, mi hermano, me alegra mucho, estamos aprendiendo acá. La chispa divina, ¿cierto? Lo que está en tu interior. Se puede desarrollar a través de prácticas como la meditación, ojo con esto, el yoga o la visualización, ¿cierto? Que es a través de la meditación, a través de la oración, que ellos practican. Enfatiza la existencia de energías invisibles que conectan con los seres vivos en el cosmos, como que todo existe una conexión, como que todos somos parte de la existencia, ¿cierto? Estoy haciendo como una especie de retórica, hermano, no estoy haciendo una defensa de esto, pero que se pueda entender. Todo es para ello conexión con la vida, con lo espiritual, entonces todo eso tiene un contorno, ¿cierto? Que genera la existencia. ¿Se dan cuenta?
Y hay conceptos que incluyen como el karma, que posiblemente algunos de ustedes lo han escuchado, el karma, la energía vital, las chakras y la bien conocida ley de atracción, que eso también es parte de sus conceptos que ellos manejan, ¿no? Y todo eso es lo que abraza el concepto de la nueva era. Y ahora vamos a una sección, hermano, muy práctica para que usted pueda entenderlo y podamos ver, y voy a estar muy atento a muchas caritas aquí. Primero, el uso de incienso. Mentira. Bueno, el uso de incienso, hermano, inofensivo como se ve, ¿cierto? Y, bueno, primero a mí me da una alergia, hermano, tremenda. Así que, para mí es súper incómodo. Pero el uso de incienso es una de las prácticas que utiliza la nueva era. Promueve métodos de sanación. O sea, esto todo tiene un significado. Todo. O sea, todo lo que se haga, todo lo que la indumentaria, ¿cierto?, que se utiliza, todo tiene que ver con un propósito de conexión, de limpieza y de sanación espiritual, ¿correcto? En este caso, es un uso de sanación como los aromaterapias, ¿lo has escuchado alguna vez? Sí. Reiki, homeopatía y sanación de energía. El uso, y uno dice que es un palito rico para poner tal vez en la casa para que se pueda sentir bien, pero es totalmente un espanto, hermano. ¿Por qué? Porque de verdad eso es parte de sus doctrinas. Cada tipo de incienso, hermano, tiene un propósito. Y específicamente, dependiendo de su aroma y propiedades simbólicas. Todo es un símbolo, todo tiene un significado literal y que nadie lo oculta. Lo que sucede es que nosotros no estamos enterados de esto. Y a veces es tan común, y sobre todo en las ferias artesanales, hermano, ¿cierto? Y usted lo ha visto, no sé si usted ha ido alguna vez a Orcón, hermano. Bien, Orcón está lleno de esto, ¿cierto? Porque el ambiente de Orcón es así, por si no lo sabía, es bien hippie, ¿no? Ya, Orcón es así, lleno de incienso, festival de incienso por todos lados, ¿cierto? Y generalmente usted lo va a ver en las ferias artesanales, con pulseras y otras cosas que también es parte de esta doctrina, porque finalmente es una doctrina. Hay un aroma que se llama sándalo, que se asocia a la paz interior, la meditación y la conexión con lo divino. Miren, tal vez hay uno que conoce usted que se llama la lavanda. Esa promueve la relajación, el alivio del estrés y la purificación de energías emocionales. Así que por eso usted no se ha relajado, no, mentira. También está el aroma de canela, que se asocia a la prosperidad, la energía positiva y la pasión. ¿Se dan cuenta? Y todo eso supone que usted lo enciende y todo eso atrae este tipo de cosas. Finalmente, doctrina. Al final es doctrina. ¿Se dan cuenta? Una enseñanza que ellos promueven. Vamos a ver con otro tema, también práctico, ¿no? El tarot. Está más que decir, hermano, que verse las cartas está totalmente prohibido bíblicamente, ¿cierto? Pero no está de más decirlo. El tarot no surgió en este movimiento, ¿cierto? No, esto viene de mucho antes, de mucho tiempo antes. Y de hecho empezó como un juego de cartas, pero que finalmente terminó siendo utilizado por métodos de adivinación, realmente. Eso es lo que hace el tarot. De adivinación y prácticas espirituales que se popularizó en el siglo XVIII. La nueva era lo trajo, ¿cierto? Y interpreta el tarot como otra herramienta más para el autoconocimiento, la introspección y la guía espiritual. Hermano, tal vez usted no se ha dado cuenta, pero en cada poste de esta comuna hay un cartel que dice tarotista, tarot, desea, ¿no? Y usted, yo sé que lo está amplificando también con un poco de humor, pero en realidad, hermano, dice, necesita amarrar, llama al. Es así, hermano. Así de fuerte y así de normal. Tal vez en las radios actuales, en nuestro contexto urbano, no es muy común.
Pero si usted va un poquito más al sur, y estoy diciendo prácticamente de Buin para abajo, desde Buin hacia abajo, y usted sintoniza una radio comunal, inmediatamente va a aparecer una publicidad de un cierto tarotista. Con número, con nombre de apellido y hasta con los precios, hermano. Y dependiendo de la necesidad, sea emocional, sea de trabajo, prosperidad, sanación, amarre o limpiezas. Prácticamente como un servicio de aseo, hermano. Pero es así. Y es una realidad que hoy en día tenemos en nuestra sociedad. Y hermano, si la gente nos llamara, eso desaparecería, ¿no? Pero la gente llama a ese tipo de cosas. De hecho, para el lado también de los campos, es muy común esto. ¿Cierto, hermano? Bueno, es una práctica derivada de la nueva era del movimiento esotérico y místico. Muchas tradiciones místicas se revitalizaron y cobraron mayor relevancia bajo la influencia de la nueva era. Nuevamente salió a flote, porque esto era más arraigado al mundo esotérico, místico, gitano. Y después se empezó a revitalizar. Pero bueno, otra cosa, hermanos. Bueno, y está de más, hermanos, a todo esto lo que estamos viendo, tanto el incienso como esto, de que estas son prácticas que ningún cristiano debería hacer. ¿Sí? Así que vote el incienso. No, mentira. Es broma, hermano. Yo sé que nadie lo tiene. Los horóscopos y la astrología. Hermano, estoy siendo muy sobrio con las imágenes que estoy poniendo porque usted pone eso en Google y de verdad que es una cantidad de cosas bien fuerte. Pero bueno, el uso de horóscopo se popularizó enormemente durante el auge del movimiento de la nueva era. Pero sus raíces nuevamente no vienen desde ahí, ¿no? El horóscopo viene de mucho antes. La astrología, de la que el horóscopo es una parte fundamental, se originó en culturas antiguas como Babilonia, Egipto y Grecia. La nueva era revitalizó nuevamente esta práctica, adoptándola como un enfoque más personal y espiritual y como prácticamente otra herramienta más. La predicción del futuro, el autoconocimiento, el descubrimiento de sí mismo, conexión con estrellas u otros planetas, ¿cierto? Que la energía de ellos, la alineación de ellos, ¿cierto? O que según la estrella que brille más, es porque es el momento de tal persona de tomar una decisión, según el horóscopo, ¿cierto? Se adoptó y quedó en la idiosincrasia popular el horóscopo tanto como en revistas y como en diarios. Si no, compre un diario, hermano, y vaya a la última sección y ahí está justamente el horóscopo. Ya es algo muy natural. Así que jamás, pero de los jamases, ningún cristiano debería estar diciendo cuál es su horóscopo, hermano. ¿Se entiende? Su signo zodiacal. ¿Se entiende, no? Nadie debería decir eso. Pero no está mal decirlo, ¿no? Porque son cosas que muchas veces es como algo, incluso uno lo puede ver como inofensivo, hermano. O algo bien poco relevante, no, si uno lo dice, pero todo esto tiene un contorno, ¿cierto? Tiene una historia, todo esto tiene una conexión con una doctrina, justamente, que Yorbel es espiritual. Bueno, es una combinación entre numerología, que es también una práctica, ¿cierto? La numerología que tiene conexión con todo esto, el tarot para descifrar el signo zodiacal. Entonces, si usted día lunes, ¿cierto? Para tal signo se supone que le va a dar bien y va a tomar una muy buena decisión, hermano, no le haga caso porque eso es prácticamente adivinación, combinación con el horóscopo, combinación con el tarot y la numerología. ¿Y por qué un cristiano debería estar consultando ese tipo de cosas? No debería, pero no está mal decirlo, ¿no? También existe el horóscopo chino y bueno, y este tipo de horóscopo. Lo otro, hermano, también muy peculiar. ¿Y por qué se lo digo y muy relevante? Porque a mí me llegaron noticias de que esto se tomó como un deporte, el yoga, ¿sí? Y se tomó como una especie de para el condicionamiento físico, que en realidad es un bienestar
más que nada para los músculos, ¿cierto? Y un ejercicio personal. Pero el origen del yoga, hermano, es bastante oscuro también. Oscuro en este caso, si lo vemos a nivel espiritual. Porque el yoga, en realidad, no solamente tiene que ver con el bienestar físico, sino que también con el bienestar espiritual. La práctica del yoga no viene de la nueva era, nuevamente, prácticamente la nueva era no inventó nada, sino que simplemente atrajo, los puso, ¿cierto?, como un set de herramientas, pero ha sido adoptada por el movimiento y el yoga tiene raíces milenarias en la India, que surge como una práctica espiritual y filosófica dentro de tradiciones del hinduismo, budismo y jainismo, que son corrientes, en este caso, de religión oriental con enfoque, ¿cierto?, espirituales o espiritistas. El yoga es mucho más que una práctica física. Es considerada como un camino para alcanzar la unión del cuerpo, la mente y el espíritu con lo divino. ¿Se dan cuenta? El yoga se promueve como una práctica para reducir el estrés, mejorar la flexibilidad y fortalecer el cuerpo. Si bien, y esto es algo que tenemos que aclararlo, si bien el movimiento ve que el yoga es más físico que espiritual, que eso es una realidad, el movimiento de la nueva era, las raíces del yoga no son solamente físicas. Entonces, sino que tiene una vinculación con doctrinas directamente orientales. Es decir, hermano, usted no podría practicar yoga. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué sucede con esto? Supe, dentro de todo mi círculo de despachos indirectos, que ciertas iglesias promueven como una actividad femenina la realización del yoga. Y hermanos, eso es caer justamente en prácticas que están fuera de los cánones cristianos. Por eso es importante analizar lo que nosotros hacemos. ¿Se dan cuenta? El yoga es una conexión con lo espiritual y lo físico. ¿Se dan cuenta? Prácticas hinduistas, budistas. De hecho, hermano, yo me atrevería a hablar y decirle de que hay ciertas prácticas de artes marciales, si alguno lo ha practicado, que tienen que ver mucho con el budismo. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque justamente por un tiempo muy corto practiqué artes marciales y después me di cuenta y empecé a investigar cuál era toda la relación, las posiciones, todo lo que tiene que ver con, en este caso, las doctrinas de las propias artes marciales, ¿cierto? Posiciones, técnicas, ¿cierto? Y todo tenía que ver con una conexión con el universo. Entonces ahí tú te das cuenta que en un principio uno no sabe este tipo de cosas y al ver y al profundizarlo uno dice, entonces yo estoy prácticamente siendo parte de un culto budista y uno no se da cuenta. Eso fue cuando más joven, sí. Pero sí. ¿Te das cuenta? Entonces, todo lo que contorna este tipo de cosas, sobre todo orientales, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque podemos pasar a llevar ciertas cosas fundamentales, hermano. Como en este caso, la idolatría. Pero bueno, otra, y también muy común, hermano, sobre todo los floreros, es el cuarzo. ¿Por qué se ríen, hermano? Porque se ve bonito, ¿cierto? Muchas veces, mucha gente compra este tipo de cosas como decoración, ¿cierto? Pero, hermano, todo también tiene ¿Por qué se están riendo, hermano? Ya, los floreros, parece que les tocó. Vamos. El cuarzo tiene, o son piedras, cristales también que se le pueden decir, ¿no? Pero tienen también una doctrina de por medio. El cuarzo se considera conductores o amplificadores de energía que pueden influir en el bienestar físico, emocional y espiritual de la persona. ¿Sí? Se utiliza en terapias alternativas como una sanación de energía
o el Reiki, también parte de la herramienta, la indumentaria que utiliza la nueva era. Es como un alicate, ¿cierto? Una llave, lo mismo, es parte también de lo que ellos ocupan. ¿Para qué? Para que lo ocupan para equilibrar el chakra, eliminar bloqueo energético y promover la curación. Yo recuerdo que una vez una persona, siempre afuera de la casa pasaba mucha gente y hacían daño ahí al terreno. Y esta persona echó cuarzo, hermano. ¿Por qué? Para limpiar justamente ese sector. Y a mí me dio risa porque yo lo vi inmediatamente como una especie de como cache de hechicería, hermano. Y claro, después investigando me di cuenta que efectivamente es así, porque está limpiando aquí no solamente el lugar para que se vea bonito, sino que para limpiar las malos espíritus, las malas chakras, las malas vibras. El concepto, se da cuenta, uy, que como que tenéis malas vibras, eso viene de la nueva era. Tal vez tan inserto en nuestra idiosincrasia, pero efectivamente es así. Bueno, cada tipo de cuarzo tiene un significado, como por ejemplo el transparente, el rosa, el amatista y el citrino. Se asocia con propiedades específicas como el amor, la claridad mental y la prosperidad. El cuarzo, hermano, es utilizado justamente, es una doctrina, ¿cierto? Prácticamente un utensilio para limpiar, sanar, etc. Otra cosa, hermano, y ustedes tal vez no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esta, podemos decir, cultura esotérica, pero no nos damos cuenta. ¿Alguien ha ido a Cajón de Maipo? ¿Sí? ¿Han visto estas casas? Ya. Todo esto incluso hasta influenciar la arquitectura. En la arquitectura, en este caso, de estas casas, ¿cierto? Los domos no están por ahí por estar, obviamente. Y sobre todo la Cajón del Maipo, porque es considerado como un lugar, por si no sabían, como un lugar de conexión, de profundidad espiritual. ¿Se dan cuenta? Pero, sí, se supone que ese es un lugar como una especie de encuentro espiritual, de verdad que sí, porque sobre todo las alturas, ojo con esto, las alturas, todo lo que es monte, montaña, todos son sus lugares de encuentro, ¿sí? Si usted ha ido, por ejemplo, a hacer no trekking y usted de repente ve como unos símbolos extraños, ya es un lugar justamente de culto, que muchos lo hacen. No directamente la nueva era, pero sí grupos sectarios que vienen de influenciados de la nueva era, pero que toman tintes más sectarios y que se van a los montes. ¿Se dan cuenta? Hermano, incluso hay cristianos que se van a los montes a hacer eso. Y que no debería hacer ese tipo de cosas. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, los domos, ¿qué significa, hermanos? Nuevamente, esta arquitectura tiene que ver con la conexión espiritual con la naturaleza y el cosmos. Por eso tiene en este caso, de hecho, dentro de la arquitectura de los domos, está diseñado justamente para tener una conexión espiritual. No encasillado, ¿cierto?, en un cuadrado, ¿cierto?, en una casa común y corriente, sino que esto tiene que ver con lo esférico. ¿Te das cuenta? Dentro de la conexión con la naturaleza, y eso es prácticamente un receptor de la energía positiva y de la energía espiritual. Es así. Obviamente, hermanos, no se sienta mal si usted arrendó alguna vez esto para ir a la piscina o algo, ¿no? Pero para que usted se dé cuenta de que está influenciado netamente por todo este tipo de prácticas. Y el domo... y otra cosa. Tal vez una persona normal, común y corriente, tal vez como todos nosotros, va a ir tal vez por un fin de semana, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, ¿quiénes son los que arriendan este tipo de cosas? Justamente te das cuenta de que son personas que son pintados un poco de la nueva era. Siempre son de blanco, como bien hippie, ¿cierto? Y siempre con indumentaria y posiblemente un Buda dentro del local, ¿cierto? Es parte de la idiosincrasia y lo que vemos hoy en día. Si esto es una fotografía aquí en Chile, ¿no? Cajón del Maipo, si por alguno no lo conocen, es la cuenca que existe aquí en Santiago, y que eso va hacia San José
de Maipo, San José de Maipo, ¿no? Y más arriba hay muchas localidades, ¿cierto?, que están prácticamente, son pueblos de montaña, hacia adentro, ¿no? Y son muy requisados por gente como que busca este tipo de conexión con la naturaleza. La naturaleza es muy vital para ellos. Los grupos que desarrollaron la nueva era, primeramente, que formó la nueva era, que en estricto rigor, la espiritualidad holística, enfoque que sostiene que el cuerpo, la mente y el espíritu están interconectados, son pequeños grupos. Otro grupo que compone la nueva era es el movimiento de terapias alternativas como la aromaterapia, flores de Bach, ¿alguna vez lo has escuchado? Y el cuarzo, ¿cierto? Miren, escuchen el movimiento ecológico y la espiritualidad ambiental. Inspiró movimientos ambientalistas y espirituales a promover la conexión con la naturaleza, como la ecoaldeas y el ecofeminismo. Hermano, existe una especie de teoría que se llama la teoría de Gaia. ¿La han escuchado alguna vez? La teoría de Gaia quiere decir que la Tierra es un ser vivo completo y nosotros somos parte como de la composición como un ser vivo. ¿Se entiende? Y entonces es tornada a la Tierra como un ser vivo, por lo tanto algo sagrado y algo digno de idolatrar. ¿Se dan cuenta? Idolatría. ¿Mm? Ah, claro, Avatar. Sí, toda la razón, Avatar. Todo ese tipo de... Ese es un anime, ¿no? ¿Es un anime? La película. Ah, perdón, me equivoqué. Ya, ¿verdad? La película animada. Computarizada. Ah, ya, ok. Sí. Claro, como si fuese un ser, ¿se dan cuenta? Entonces todo eso tiene que ver con... Prácticamente a la Tierra le están dando una deidad. Entonces, tremendo. Bueno, la espiritualidad también oriental adaptada al occidente, que eso es el budismo zen. ¿Alguna vez, si ustedes han leído algún libro zen? Ya, yo sí leí un libro zen, hermano. Y todo es espiritual, todo es como existencial, todo es como un relajo, todo es como inhalar, exhalar. Prácticamente así, ¿cierto? Porque es un budismo zen, ¿cierto? Porque en este caso son como maestros que imparten este tipo de doctrina y posiblemente usted lo ve con la vestimenta de este hombre, ¿cierto? Están caminando siempre de blanco, muy relajados y hablan muy pausado. Es muy común verlo sobre todo en las tarrias, en ese sector, ¿cierto? Bueno, budismo zen, ¿cierto? El yoga, como ya lo vimos. La meditación trascendental, ¿cierto? Que es una meditación, hermano, que muchas personas hacen de forma muy extensa y se van a los cerros por mucho tiempo a estar totalmente solos. Y cuando regresan, bueno, la canalización también espiritual y de la mediumnidad, los medium, ¿cierto? El concepto medium viene también de acá, ¿cierto? De la nueva era. Y hermano, hay uno que no estaba preparado, pero también, no vamos a enfatizar en eso, pero en realidad también está la ufología y el contacto extraterrestre. Generalmente este tipo de movimientos, tanta de meditación que ellos trabajan, ¿cierto? Que ellos dicen que llegan a tener contacto justamente del cuarto tipo. Se supone con extraterrestres, ¿se dan cuenta? Entonces aquí nos disparamos ya para cualquier otro lado con este movimiento. Bueno, y como le había preguntado yo, ¿es inofensiva esta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y tú? ¿Y qué piensas? ¿Es inofensiva? Uno puede inmediatamente decir que tal vez para mi entorno no va a llegar, tal vez no voy a tener un problema con ello. Pero hermanos, le quiero recordar qué es lo que sucedió hace 12 años atrás. Antares de la Luz. ¿Lo escucharon alguna vez? Ya. Fue una organización esotérica y de tipo sectario. Esto viene justamente de la nueva era, ¿cierto? Cuyo líder representaba
como un guía espiritual con la capacidad de conectarse con los seres de luz y enseñanzas trascendentales. Voy a tal vez a ajustar un poco lo que acabo de decir. No son directamente de la nueva era, tienen ciertos enfoques en común, pero no es que sea el título de los Antares de la Luz que sean de la nueva era, pero tienen factores en común. Luego de viajes por el mundo de este joven, ¿cierto? Carlos Casanova, así se llama el autor o el protagonista de esta historia en realidad. Él fue un músico, muy cortita, hermano, no quiero hacerlo bien sucinto, no quiero hacer muy extenso, pero este hombre fue un músico predilecto de clarinete, muy bueno, y después sucedió que él se fue justamente a viajar, y dentro de esos viajes fue a China, y cuando volvió de China no fue el mismo. ¿Qué sucedió? Que él tuvo una especie de despertar, ¿cierto? Un despertar a los temas espirituales, y él se le ocurrió a toda su familia, ¿cierto? Ellos saben que pasó así, que tuvo 2 años meditando en un cerro, hermano. Él solo, 2 años, donde declaraba que vivió experiencias con ovnis, etc. Entonces, después que salió de esa especie de esta salida, ¿cierto? De dos años, volvió e hizo se agrupó a los Antares de la Luz. ¿Qué es lo que sucedió? Simplemente este líder empezó a tomar caracteres sectarios, empezó a tomar, y mucha gente que estaba alrededor de él, y él en este caso tomaba tomaba para sí mujeres, y según por mandato divino que tenían que estar con él. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que dentro de todo esto ocurrió un embarazo, y ¿qué ocurrió? Que en el 2012, justamente en este lugar, ocurrió el asesinato. Según él, ese bebé era el anticristo, y lo asesinó. ¿Y cómo lo asesinó? En la hoguera. Esto fue un tema país. Pero tristemente, hermano, el líder, porque este hombre, Casanova, no era el líder predilecto, era parte como de lo iluminado, pero tenía mucho liderazgo en el grupo. Pero el líder fue tomado preso, y Casanova, hasta el día de hoy, no lo han pillado. ¿Ah? ¿Se suicidó? Ah, ya. En Perú. Ya, no lo tenía como... Yo pensaba, o sea, lo había leído que no lo habían encontrado. Ya se suicidó entonces. Ya, perfecto. Pero es parte de esto, ¿no? Y miren, es como un domo, ¿no? Lo que está ahí. Y eso, hermanos, es fome y muy penoso, ¿cierto?, hablar de este tipo de cosas, pero es una realidad. O sea, que este tipo de doctrinas finalmente no son inofensivas. Sobre todo en las manos totalmente equivocadas, que pueden ser totalmente peligrosas para la sociedad y en general. Amén. Amén, hermanos. Con eso hice un resumen general de toda esta doctrina. Dudas, consultas, preguntas.